Saludos, queridos amigos. El programa de hoy se titula ¿Cambia Dios? Pero antes de entrar en el tema propiamente dicho, necesito encarecidamente hacerles una advertencia. Si usted está comprometido con la fe religiosa judía, protestante o católica, le pido por favor que salga de aquí inmediatamente. Se lo recomiendo encarecidamente. En este lugar le vamos a mostrar asuntos que usted no quiere saber. Le vamos a hablar de verdades de las que usted huye hace mucho tiempo. Si por el contrario usted quiere quedarse después del aviso, usted es bienvenido. O si usted es una persona de libre pensamiento, una persona que no tiene temor a escuchar y aprender de todo, es usted bienvenido, más que bienvenido. Y le invitamos a que luego comente usted la información que aquí se comparte con usted. ¿Cambia Dios? Nuestra respuesta debe ser tan clara como verdadera. Dios no cambia. Esta presuposición teológica, generalmente aceptada como fundamento de la teología cristiana, tiene su nombre, que corresponde a uno de los atributos incomunicables del ser de Dios. Dios es inmutable, inmutable por necesidad. Dios no cambia, porque si lo hiciera, estaría sujeto al tiempo, al devenir de las cosas. Si Dios cambiase, encontraríamos en él diferencias cualitativas y cuantitativas que son imperfecciones impropias de su ser. Dios, si se me permite el atrevimiento de usar esta alegoría, es algo así como un bloque compacto, infinito y eterno, en el que no hay mudanza ni sombra de variación, como atestigua algún visionario bíblico novotestamentario, o dicho en términos de otro escritor bíblico, Dios es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Esta es una verdad absoluta y necesaria cuando se habla del verdadero Dios. Todo aquel que se refiera al Dios verdadero debe partir de la premisa de su inmutabilidad y desde allí interpretar todo lo referente a su divinidad y a sus acciones. Todo ha de ser comprendido salvaguardando esta pieza maestra de la inmutabilidad divina, porque si fallamos en esto, ya no estamos hablando del verdadero Dios, sino de un Dios falso, de un ídolo, de una pantomima creada por el hombre, con vaya usted a saber qué motivos innobles ulteriores. Mi humilde pregunta a usted es la siguiente: ¿por qué leemos en la Biblia que Dios era de una manera en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento leemos que el mismo Dios es de otra manera completamente distinta? Si Dios, por propia constitución esencial, no cambia, ¿por qué razón la Biblia nos muestra en el Antiguo Testamento un Dios vengativo, guerrero, que insta y permite el asesinato impune y la violación de los derechos, de todos los derechos elementales del ser humano, pero en el Nuevo Testamento cambia radicalmente y es un Dios amigable, manso, favorable, que ama y respeta la vida, que está dispuesto a darnos las peticiones de nuestro corazón? La contestación correcta y precisa a esta pregunta es de una importancia suma, porque si el verdadero Dios no cambia y la Biblia nos muestra un Dios que cambia, se sigue necesariamente que el Dios del que nos habla la Biblia no es el verdadero y único
el inmutable Dios, sino un Dios espantapájaros, con apariencia, pero sin la esencia necesaria. Los católicos y protestantes se desgañitan contestando este evidente cambio en el carácter y en las obras de Dios que nos presenta la Biblia. Ellos dicen que Dios dividió su relación con los hombres en diferentes dispensaciones, la posición dispensacionalista. Otros, los reformados, dicen que Dios es un Dios de pactos y pacta con sus criaturas conforme a un decreto eterno. Pero estas contestaciones no sirven porque no solucionan el problema central, porque es imposible que lo solucionen, sino que justifican hipócritamente, debo añadir, las diferencias abismales de carácter y comportamiento entre el Dios judío y el Dios de Jesucristo, que atentan directamente contra su necesaria inmutabilidad. Permítanme probar mi punto, para lo que les ruego que vengan conmigo al libro de Números, capítulo 31, empezando con los versículos 1 y 2. Y para eso voy a usar la Biblia hebraica Sturgartensia, que es muy fiel al original hebreo. Dice así el libro de Números 31. Y habló Yahvé a Moisés diciendo: toma venganza completa de los hijos de Israel contra los madianitas. Toma venganza completa de los hijos de Israel contra los madianitas. No puede quedar más claro que el Dios judío es un Dios de venganza, es un Dios vengativo. Si le ofendes, guardará la ofensa y alimentando el rencor en su corazón, te dará el pago fría, calculada y contundentemente. Es un Dios avieso que te espera paciente al doblar de la esquina para clavarte el puñal de su venganza. El Dios judío, por lo tanto, no es un Dios generoso, noble, un Dios con calidad divina, porque la nobleza es precisamente el perdón altruista de la ofensa, el ánimo de no tener en cuenta las ofensas recibidas, como nos enseña claramente el Nuevo Testamento. Por esta razón se puede arguir aquí que en el Nuevo Testamento el Dios de Jesucristo no es vengativo, sino condescendiente y perdonador, generoso, noble y altruista. Eso es cierto, no se puede negar, pero precisamente ese es mi punto. La Biblia nos presenta a un Dios cambiante, un Dios que antes de Cristo es vengativo, guerrero, justiciero, y después de Cristo, indulgente, pacífico y perdonador. ¿Cómo puede ser este Dios cambiante, tan distinto, el Dios inmutable de verdad? Pero sigamos con nuestro relato bíblico. Obedeciendo a Yahvé, Moisés reúne a los soldados y a sus capitanes, 1000 por cada tribu, que van a la guerra contra los madianitas. Los israelitas ganan la guerra y matan a todos los hombres, incendian las casas y queman las aldeas. Toman las pertenencias como botín y se llevan a los niños, niñas y mujeres de rehenes. Escuchen. Cuando los soldados israelitas llegan al campamento, salen Moisés y el sumo sacerdote Eleazar a recibirlos. Versos 14, 15 y 17. Estos versículos no tienen desperdicios. Leo. Y Moisés estalló en indignación contra los oficiales del ejército, los jefes miles y jefes de cientos,
que volvían de la guerra, y les dijo Moisés: ¿pero habéis dejado con vida a todas las hembras? Note que para hembras Moisés usa un término hebreo despectivo en extremo, la palabra nekebá, que significa algo así como: ¿por qué dejasteis con vida a las que tienen hoyo? Verso 17. Ahora pues, matad a todo varón, dice Moisés, entre los párvulos, es decir, matad a todos los niños varones, y matad a toda mujer que haya conocido varón acostándose con él. Note usted, mi querido amigo, en este versículo bíblico que usted puede encontrar en Números 31, empezando del versículo 1, que aquí la misericordia y dignidad de los capitanes de los escuadrones de Israel fue mayor, mucho mayor, que la del propio Moisés. Los capitanes mataron a los soldados madianitas, como era su obligación guerrera, pero protegieron la vida de los niños y de las mujeres, porque ¿no es acaso eso lo que se espera de un soldado valiente y digno? Faltaban muchos años todavía para que se promulgaran las 4 convenciones de Ginebra que regulan, entre otras cosas, la protección de los derechos de los prisioneros y el trato justo de los civiles en tiempo de guerra. Pero esta ley humanitaria ya estaba escrita en los corazones de los capitanes del ejército israelita. El corazón de estos soldados fue movido a misericordia y compasión hacia seres indefensos, mujeres, niños y niñas que eran reos de guerra, que estaban temerosos y desvalidos. La honra de estos capitanes judíos es la deshonra de Moisés. He aquí una prueba más de que el pueblo llano conoce más del verdadero Dios y de su justicia que los cobardes que dicen representarlo. Pero en contraposición, el corazón de Moisés no era ni mucho menos tan noble como el de sus capitanes. Moisés tenía un alma rastrera, diabólica y ruin. ¿Qué puedo decirles, queridos amigos? Moisés era un pelele innoble, con la conciencia sofocada por el odio religioso que nubla la más mínima intención de misericordia. Noten, por favor, que soldados aguerridos, curtidos en 1000 batallas sangrientas, en las que hacían saltar por los aires cabezas y brazos de sus enemigos, hombres con el alma cosida a cicatrices, endurecidos por las más desgarradoras de las violencias sanguinarias, son movidos a misericordia al recibir la mirada tierna y temblorosa de estos desesperanzados mocosos. Lo que las espadas enemigas no pudieron hacerles nunca, partirles el corazón, estos niñitos indefensos lo logran solo con una sincera y anhelante mirada. No sé, tal vez verían en ellos a sus propios hijos e hijas, atrapados en un momento de infortunio y desesperanza, con sus vidas pendientes de un fino hilo. Ese solo pensamiento les helaría el corazón a estos aguerridos luchadores. Pero Moisés, en cambio, ese maldito escribano legalista, no se conmueve ni con el último suspiro de un niño. Para este diablo que habla cara a cara con el Dios judío, no hay mirada tierna que lo haga reflexionar. Este fundamentalista repugnante no se inmuta en su afán criminal. En estas criaturas muertas de miedo y anhelantes de compasión, este Hitler judío solo alcanza a ver con su despiadado corazón futuros enemigos de su endeble idea nacionalista, a los que hay que eliminar inmediatamente y a toda costa. Hay que matar a los niños, hay que degollar a las mujeres que han conocido varón, y hay que salvar la vida de las niñas
para que puedan ser abusadas sexualmente por los israelitas. Si no me cree esto último, haga el favor, léase usted el versículo 18, que a mí personalmente me da asco tan siquiera considerar. Y si cree usted que soy duro con esta alimaña despiadada, considere usted este detalle. Moisés manda primero matar a los niños y luego a las mujeres, para que éstas, que serían algunas las madres de estos niños, sufran horriblemente al ver la muerte de sus tiernos y desvalidos hijos. No cabe duda, amigos, no cabe duda de que el fervor religioso, la pasión ideológica de la fe, es una lacra para la humanidad. No para la humanidad como el grupo de personas que pueblan la tierra solamente, sino para la humanidad, para lo que nos hace entrañablemente capaces de conmovernos con el sufrimiento de seres indefensos y desvalidos, para nuestra humanidad, de la que evidentemente este monstruo de Moisés carecía. ¿Me permiten advertirles a los judíos profesantes que siguen ciegamente las leyes de un ser absolutamente inhumano e inmisericorde, como la Wehrmacht y las SS seguían las directrices hitlerianas? Pero no nos confundamos, porque el verdadero culpable de esta indecencia antihumana no es Moisés, sino el Dios judío. Yahvé era la máxima autoridad aquí, en este momento. Él es el digno, el impoluto, la única esperanza del desvalido, el Dios del huérfano y de la viuda, el bendito de Israel. ¿No hubiera sido lógico y natural que el ángel de Yahvé se hubiera interpuesto entre el monstruo de Moisés y estos pobres niños, entre el asesino y las víctimas? ¿Qué hubiera hecho Jesucristo en este preciso caso, en este preciso momento? ¿Se hubiera interpuesto? ¿Hubiera intercedido? ¿Qué cree usted? ¿No hubiéramos esperado todos nosotros que una voz desde el cielo como de 1000 truenos se escuchara y amenazara a Moisés con dejarle seco en el sitio si osaba tocar un solo pelo de estas criaturas? Que le dijera, por ejemplo: Moisés, ¿acaso crees y quieres que yo sea recordado como un Dios sanguinario que mata criaturas indefensas y mujeres desvalidas? Quítate de en medio o te destruiré con el fuego de mi mirada. Y que en un acto magnánimo, como corresponde a una divinidad única y eterna, compasiva y leal, la última esperanza del desvalido, les hubiera perdonado la vida a estos pobres diablillos y a sus madres. Pero no. El final no fue feliz. Aparentemente Dios es misericordioso solo para con las viudas judías y para con los niños y niñas semitas. Pero para el resto de los mortales, no. Aquí el Dios judío, en una actitud mucho más ruin y atroz que la del propio Moisés, calla y consiente vilmente que los soldados israelitas degüellen a los más débiles y desposeídos, aquellos que por no formar parte del pueblo escogido, ni el supuestamente piadoso Hasem se apiadará de ellos. ¿Por qué Dios pasa de ser un desalmado sanguinario capaz de degollar mujeres y niños inocentes y desvalidos, como hemos visto aquí en Números 31, a enseñar en Jesucristo que no debemos pagar a nadie mal por mal, que el que a espada mata, a espada muere,
y que si alguien nos hiere en una mejilla, le pongamos también la otra. ¿No es acaso esta diferencia de comportamiento en la divinidad una crasa y evidente violación de la inmutabilidad de Dios, según se puede leer en la Biblia? ¿No es esta violación del más elemental atributo de la divinidad razón suficiente para declarar al Dios judío, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, un Dios falso, un ídolo creado por las pasiones más ruines de los hombres más ruines, quienes cegados por su nacionalismo religioso, son capaces de los más bajos crímenes genocidas? Porque no solo es que el Dios judío sea capaz de realizar crímenes contra la humanidad, sino que es un Dios cambiante, inseguro, débil de carácter, que hoy es de una manera y mañana de otra. Un Dios sin personalidad, sin la debida entereza ni constancia de temperamento. Oiga, ¿y a todo esto qué dice la religión establecida a lo que hemos leído en Números 31? ¿Cuál es la opinión? Porque es de suponer que aquellos que dicen ser los paladines de la justicia y de la verdad, los que se permiten el lujo de indicarle al resto de los mortales cómo hacer las cosas correctamente y se abrogan el derecho de ser la élite de la representación divina en la tierra, tendrán la suficiente dignidad y levantarán su voz ante estos atropellos deleznables realizados por Moisés y por el Yahvé judío, ¿no? Digo yo. Pues no. ¿Sabe usted lo que hacen las religiones judía, protestante y católica en este asunto de los asesinatos indecentes de Números 31? ¿Sabe usted lo que hacen? Los justifican descaradamente. De una u otra manera, usando artimañas teológicas, el final siempre es el mismo: la justificación de la maldad. Los judíos, en la Torá de Rashi, que usted puede consultar, callan y otorgan, haciéndose cómplices de estos asesinatos, porque los judíos no tienen ningún problema con el hecho de que Dios mate o mande a matar a personas que no son miembros del pueblo de Israel. Los judíos practicantes viven en el Dios del Antiguo Testamento. A ellos se les podrá decir, basados en Números 31, sus propias escrituras sagradas, que Dios es un criminal de mujeres y niños inocentes, que tampoco eso les va a importar mucho, ¿verdad? Porque seguro que tienen 20 explicaciones acomodaticias, cada cual más increíble para ello. Pero lo que no se les puede decir a los religiosos judíos es que tienen un Dios cambiante. Y paradójicamente, por esta razón, creo que la religión judía es más digna que la cristiana, porque al menos ellos tienen un Dios coherente e inalterable. Un asesino, sí, pero persistente y constante, que ya es algo, ¿verdad? Los cristianos, sin embargo, por otro lado, tienen un Dios asesino, pero además tienen una palomita frágil a la vez, un Dios cambiante e incoherente, lo cual es un verdadero desatino teológico. Los protestantes, a su vez, en The Interpreter's Bible, hacen una reseña también acomodaticia
restándole importancia histórica al relato de Números 31, como si el texto fuera una mezcla de invención y alguna realidad. Invención con realidad. Y esta es una artimaña preferida de los protestantes pseudointelectuales. Pero también termina justificando estas acciones como parte de una guerra santa judía. El comentario de Matthew Henry, que es de obligada lectura por todo predicador protestante, dice que la orden de matar niños y mujeres indefensos le vino a Moisés por una santa indignación. Y me pregunto yo, queridos amigos, ¿será también una santa indignación la que mueve a los miembros del ejército del califato musulmán, es decir, del Estado Islámico, a matar a todo el que no se adhiene a sus leyes religiosas y a decapitar periodistas? ¿Y qué dice Calvino? Porque Calvino firmó la sentencia de muerte de Miguel Servet. Me imagino que tendrá algo que decir al respecto. Pues en los comentarios de Calvino no se dice absolutamente nada sobre lo que ocurrió en Números 31, lo que dice la Biblia que ocurrió en Números 31. El diccionario de dificultades y aparentes contradicciones bíblicas dice, de Harley y Squine, dice que en su página 316 que todas las mujeres madianitas estaban dedicadas a la idolatría, por lo que merecían la muerte. Y esta es una opinión muy generalizada, ¿verdad? Los que no creen en el Dios de los judíos son idólatras, y obviamente a los idólatras hay que matarlos. Claro, imagínese usted, ¿cómo vamos a dejar gente idólatra? Imagínese lo que hubieran hecho conmigo. Algo así, estos individuos protestantes, evangélicos, tienen el fundamento de su juicio es lo que le costó la vida, por ejemplo, a aquellas pobres mujeres que fueron quemadas por ser las brujas de Salem. El comentario textual el comentario del contexto cultural de la Biblia, del Antiguo Testamento, dice algo curioso que es hasta jocoso, ¿verdad? Dice que los judíos tuvieron que matar a los niños en Números 31 para evitar que en un futuro pelearan contra Israel. Algo así como la guerra preventiva de George Bush. ¿Se acuerdan? La guerra preventiva, te mato ahora para evitar que en un futuro se te ocurra atacarme. Yo pienso, ¿verdad?, que menos mal que la policía no piensa en esos términos, porque si no, no se podría salir a la calle. No hay justificación, mis queridos amigos, no hay justificación ni para el cambio en Dios, ni para que la divinidad ande por ahí matando gente. No hay justificación para ese latrocinio. Las expresadas son pruebas fehacientes de que el Dios judío no es el verdadero Dios, sino un espantapájaros que solo mete miedo a los que tienen el corazón de pajarito. Una herramienta en manos de la oligarquía religiosa, cuyo propósito ha sido y es controlar las conciencias de los hombres, impidiéndoles vivir la libertad verdadera de los hijos de Dios, que son todos aquellos que respetan y valoran la vida en todas sus formas, aman la verdad pura, racional y demostrable o intuible. Los que alimentan un corazón compasivo ante el sufrimiento ajeno. Todos los que hubiéramos dado nuestra vida gustosa y valientemente para evitar que el déspota inicuo de Moisés y su pequeño gran ídolo, Yahvé, masacraran impunemente a las pobres criaturas estas
cortándoles su tierno cuellecito de niños inocentes y prostituyendo niñas vírgenes. Todo con la perfidia con la que los religiosos hacen las cosas, bajo un manto hipócrita de amor, verdad y respaldo divino. No, en mi nombre, no. Y espero que en tu nombre tampoco. ¿Por qué? Porque el Dios verdadero no cambia y es totalmente incapaz. Su dignidad, su nobleza divina se lo impiden de bajarse al mismo bajo e inhumano nivel del Dios judío y de sus representantes. Muchas gracias, queridos amigos.